Listo. Bueno, esperemos un momentico mientras se conectan. Listo, ya llegó nuestra invitada. Esperemos un momentico. Mi André, me mandas la invitación, la solicitud de esta, que yo para manejar esto soy mala. Bueno, la verdad, hoy vamos a tocar un tema bastante difícil en esta sociedad, en este mundo, eh, pero la gracia de Dios nos guarda y nos guía. Así que les pedimos una pequeña oración a San Miguel Arcángel o al Angelito de la Guarda, lo que sea, para que la transmisión salga para gloria de Dios y nada más. Listo. Hola, Hola, Angie, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de esta invitación, de verdad, gracias por el espacio. No, a ti gracias por ese sí, gracias por venir a enseñarnos, porque realmente yo también vengo a aprender. eh, André, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de Unidos por la Vida, pero antes vamos a hacer una oración. Claro que sí. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta noche te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que te poses sobre nosotras, que te poses en cada corazón que va a escuchar esta charla, bien sea en este momento o en diferido. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que pongas las palabras que nuestro Señor quiere que transmitamos a los demás. Que seas tú, Señor, en nosotras, que seas tú, Señor, guiando nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Que seas tú, amado Señor, el que dirija esta charla, porque sabes que esto es para gloria tuya. A ti, Madre Santísima, te rogamos que nos cures con tu santo manto, que nos protejas de todo mal y peligro a nosotras, a nuestras familias, a todas las personas que se conectan en esta noche. Y te pedimos que, al igual que tu Madre, nos enseñes a estar dispuestos a escuchar la verdad, que es tu Hijo Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, cuéntanos. Bueno, ¿qué les cuento? Yo soy Andrea Garzón, hija de Mauricio y Marcela, la hija mayor de tres, somos tres hermanos, pero mis hermanos menores son dos hombres. Y estudié Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario, pero antes de eso, antes de haber estudiado esta carrera, yo tenía un dilema y quería estudiar música con énfasis en ingeniería de sonido y canto, y al final, pues por gracia de Dios y porque puso en mi camino varias personas que me ayudaron a definir como el proyecto de vida, me fui por las relaciones internacionales, también motivada por el tema Provida. Yo hago parte de Unidos por la Vida desde el 2006. El 2006 fue un año coyuntural para nuestro país porque es un año donde se rompe la historia del tema aborto en dos. Se despenaliza el aborto por la Corte Constitucional en tres causales y yo en ese momento, en el 2006, estaba en 11, decidiendo y pensando a ver, mirando a ver qué iba a hacer de mi vida, y empiezo a ser parte de Unir la Vida con unas amigas como voluntaria, como activistas, porque no podíamos entender cómo en Colombia estaba ocurriendo semejantes actos tan crueles, ¿no? Como una Corte Constitucional de manera incluso dictatorial decide despenalizar un hecho que acaba con la vida de seres humanos inocentes, de colombianos inocentes. Y pues Unidos por la Vida surge a partir también de este hecho, ¿no? De este rompimiento en la historia. Mm, y además pasamos a, digamos que más actuar, no tanto como en la defensiva, sino también como en una acción proactiva. Y
y digamos que enfoco toda mi carrera también a ver cómo puedo aportar al movimiento Pro Vida, porque si bien el movimiento Pro Vida viene de muchos años atrás, de más de 40, 50 años, incluso aquí en Colombia, con las fundaciones que acompañan y apoyan a las mujeres que están enfrentando embarazos inesperados, pues con la plataforma ciudadana Unidos por la Vida se da como una unión, ¿no? Por eso se llama así, una plataforma ciudadana que une a ciudadanos, a organizaciones, para ser la voz de los que no tienen voz, para salir a las calles a defender a sus bebés y a sus mamás, que lo único que hizo la sentencia fue empujarlas a decirles que la única opción que las mujeres tenían frente a embarazos en situaciones de crisis era un aborto. Y luego, ya para hacer mi tesis de grado, empiezo a indagar y digo, bueno, desde la investigación me gustaría aportar al movimiento Pro Vida. Y para ese año, que fue en el 2013, en las teorías de las relaciones internacionales, se empieza a dar una, digamos, como que una nueva opción o visión de las relaciones internacionales por los actores de la comunidad internacional, y se empieza a hablar de la movilización social transnacional, y yo dije, por aquí es. Y pues un estudio de casos que hice fue basada en esta teoría, pues desde el constructivismo, para analizar la movilización social transnacional del movimiento Pro Vida y del movimiento Pro Choice. Entonces, ¿no? Cómo estos movimientos comparten, digamos, fundamentos causales, recursos, movilización de personas, movilización de incluso de información y de recursos económicos para motivar sus causas y lograr objetivos comunes. Entonces analicé el movimiento Pro Choice y movimiento Pro Vida de Estados Unidos y de Colombia para entender cómo es que el movimiento Pro Choice sí influenció en Estados Unidos a Colombia para la despenalización del aborto en nuestro país. Y bueno, esa fue mi investigación y mi aporte. Y a partir de ahí, como que más comprometida con el movimiento, ya no tanto desde la investigación, sino de una participación activa de formar a otros. Empecé luego a trabajar en la conferencia episcopal en el Departamento de Promoción y Defensa de la Vida para fortalecer la pastoral de la vida junto a diferentes personas como la doctora Anelia Cardona, el padre Daniel Bustamante, y bueno, todos los obispos y sacerdotes de nuestra iglesia, porque permitieron un crecimiento importante de la pastoral de vida en la iglesia colombiana. Y también, pues paralelo a ello, ¿no? La consolidación de la Red Pro Vida Bogotá, la consolidación también de campañas como Fecundar Vida, que podemos hablar más adelante de ello, y bueno, así como que varios procesos acompañando desde siempre también la Marcha Nacional por la Vida, que es la marcha que organiza Unidos por la Vida y que todos están muy, muy invitados y que no podemos ser indiferentes a este tipo de acciones, porque saliendo a la calle y demostrándole a quienes toman decisiones públicamente, pues podemos demostrar que como ciudadanos no solamente tenemos deberes y derechos, sino también tenemos que exigir que quienes nos representan cumplan nuestros derechos y valgan la protección de los derechos de sobre todo de los niños inocentes y de los niños más pequeños, que son los que están en el vientre materno, e incluso de las mujeres que están enfrentando embarazos en crisis. Entonces, pues participando en las marchas, organizando, coordinando con los líderes regionales de Unidos por la Vida en todo el país, y bueno, también representando a la plataforma en diferentes foros internacionales. En el 2015 pues tuve la oportunidad de estar en la ONU, en la Convención de la Mujer, representando pues a Unidos por la Vida, y pues también era una internship, una pasante de una ONG que tiene estatus consultivo en la ONU. Y en la OEA he tenido la oportunidad de estar dos años, también como representante de la sociedad civil. Bueno, y este año fui vocera, yo creo que mañana voy a postear el video, fui vocera de la coalición sobre justicia y democracia para denunciar que la OEA, en lugar de estar defendiendo los derechos fundamentales y más, digamos, y de las necesidades más básicas en este tiempo de pandemia, pues ha manejado una agenda ideológica a favor del aborto, a favor de otras cosas que no han resuelto de verdad las necesidades de nuestras gentes,
en nuestras naciones, en las Américas. Entonces fui vocera de esa coalición y bueno, pues aquí estamos también asesorando de manera externa la bancada Provida, tanto del Congreso de la República como del Consejo de Bogotá, y pues a disposición de lo que la causa y Dios nos ponga. Bendito sea el Señor, o sea, desde mucho tiempo, o sea, yo me acuerdo que cuando salió esta sentencia, yo ya estaba estudiando, no, yo apenas iba a entrar a estudiar Derecho, no, todavía no estaba, no, pero me acuerdo que lo que nos enseñaban a nosotros era como, no, el aborto es en tres causales, no sé qué, y a uno se le mete ese chip, ¿no? O sea, uno dice como, pues sí, ¿no? O sea, claro, qué pesar de la mujer abusada, qué pesar eh, no, que venga Malfoy, no, sí, a que van a ir a sufrir, o sea, como que ese chip se lo meten a uno, pero implantadísimo. Y yo realmente, yo me acuerdo que yo decía eso, yo decía, pero si uno es un irresponsable que tiene un bebé, pues téngalo. Yo siempre decía eso, o sea, es increíble como hasta en las universidades nos enseñan esto, o sea, como sí, o sea, es lo mejor que le puede pasar a la mujer, que aborte, porque es que qué horror. Entonces yo, pues no sé, creo que bendito sea el Señor, después empecé como a pensar, y yo, venga, o sea, de verdad, esto sí, sí, o sea, sí ayuda. O sea, esta semana escuché algo de Agustín Laje y decía como, o sea, uno no se desviola si aborta, pues. O sea, Exacto, o sea, va a ser totalmente. otro, va a ser un trauma más para una mujer, por ejemplo, en ese caso. Entonces, por ejemplo, a ti, Completo. ¿cómo inició eso en ti? ¿Cómo inició como ese anhelo por defender la vida? Eh, Porque yo escucho, bueno, desde 2006 estás como en todo esto, pero antes de esto, o sea, ¿cómo nació ese sentimiento? Bueno, yo estaba en el colegio y en el colegio nos llevaron como en el 2000, ponle 2004, 2005 a una fundación, es la fundación, creo, esta fundación desde siempre ha hecho charlas en los colegios sobre la cultura de la vida y yo creo que yo estaba en noveno décimo y obviamente nos hablaron de aborto y pues la realidad del aborto. Yo no sé si los que nos están viendo y tú han visto en YouTube este video de El grito silencioso y habla de lo que es un aborto. Muestran cómo se hacen los ¿Cómo abortos te hace? y el resultado de los abortos. Y yo, obviamente uno ve eso y es como, Dios mío, qué terror, esto es horrible, ¿cómo le pueden hacer esto a un ser humano pequeñito, indefenso, vulnerable, que es lo más lindo del mundo? Pues es una vida nueva, ¿no? Y obviamente desde ahí dije, rechazo total al aborto. Y ya en el 2006, cuando estaba en 11, que obviamente uno está como en boga de quiero hacerlo todo y quiero cambiar el mundo, o por lo menos en mi caso, porque bueno, mi colegio siempre nos dio como nos enseñó esa vocación de servicio y de verdad buscar como el sentido trascendente de las cosas para cambiar el mundo, ¿no? Para ponga su granito de arena, desde lo que quiera, pero hágalo, cambie, intente cambiar el mundo desde su realidad. Y cuando ocurre la despenalización, yo estaba en 11, que fue el 10 de mayo de 2006, yo ya venía reuniéndome con unas amigas, no de mi colegio, sino pues, de la vida, mmm, analizando y como conociendo la realidad de lo que estaba pasando en el mundo, y cuando ¡pum! Se despenaliza el aborto y surge Unidos por la Vida y decimos, esto no podemos permitirlo por las mujeres ni por los niños por nacer, y nos empezamos a meter. Pero yo creo que en mi historia de vocación específica pro vida, por así decirlo, puedo decir que he tenido varios momentos. Uno, pues el inicial, pero después, cuando estaba trabajando en la conferencia episcopal, tuve la oportunidad y fui invitada como servidora a un retiro de Viñedo de Raquel, acompañarlo, porque yo canto y pues en varios momentos había que pues, tocar música en la Eucaristía y bueno, estuve ahí sirviendo y acompañando el retiro, y pude ver de frente, de viva voz, el dolor tan profundo, tan en lo hondo de las mujeres que han abortado. Y compartí ese dolor, ¿no? Lo hice vivo en mí, porque además es como que tú lo ves, lo sientes, lo acompañas, pero de verdad, al sentirlo, lo puedes tú misma sentirlo, ¿no? Porque lo estás acompañando. Y yo salí de ese retiro con una convicción adicional y fue, no quiero que ninguna mujer en Colombia y si puede, se puede en el mundo pase por este dolor profundo.
a mí se me partía el alma, o sea, me parte el alma. De hecho, ahorita se me arruga el corazón de ver, no sé, de saber que hoy hubo más de 20 mujeres que pasaron por un aborto y no saben que se están enfrentando al mayor dolor de sus vidas. Y en el mundo y en Colombia no se está haciendo nada por la salud mental y emocional y afectiva de estas mujeres, y me duele profundamente porque se está generando un gravísimo problema de salud pública, que es la salud mental de las mujeres, porque son mujeres engañadas, porque son mujeres que son convencidas a practicarse un aborto a punta de mentiras, y porque son mujeres que nunca se les dice cuáles son las secuelas y las consecuencias reales de ese aborto. Entonces, Ni tampoco las alternativas. Exacto, y por eso cometen aborto, porque creen que es su única y mejor opción. Entonces yo no solamente dije, quiero trabajar por los niños que están por nacer, sino también por las mujeres, porque no quiero que nos engañen, porque no quiero que nos sigan metiendo mentiras, porque en realidad es eso, el aborto es una mentira, porque como tú decías, y como decía Agustín Laje en la entrevista, a una mujer violada cuando aborta no se desviola, incluso la primera, pero exacto, una sufragista de las primeras feministas decía, el aborto es violarte hasta las entrañas. O sea, es una doble victimización, ¿no? Y dos, tampoco una mujer pobre que se enfrenta al embarazo y que obviamente puede agudizarse su situación de crisis, va a dejar de ser pobre que aborta. Al contrario, sigue en la misma situación, en la misma condición. Una mujer, un estudiante, si aborta, pues va a seguir su vida normal y qué, pero va a tener el vacío y el dolor que causa un aborto. Entonces, pues, eso, me prometí que no quería volver a ver a una mujer sufriendo el dolor tan profundo que causa un aborto. Y pues obviamente la motivación de pelear y luchar por la verdad, ¿no? Porque aquí sabemos todos que la vida no se debate, sino que la vida se defiende, y como siempre lo he dicho, la vida se defiende hasta con la propia vida. Sí. Estaba como pensando, porque te acuerdas de la imagen que te envié en estos días, yo se la copié, o sea, le hice un pantallazo a una imagen de una amiga que estaba defendiendo el aborto, pero lo chistoso era que yo me puse a mirar y cuando uno ve las clases de lógica, pues a uno le enseñan las falacias. El que no sepa, vaya, busque falacias de los argumentos y se da cuenta de que todos los argumentos tienen o sea, son falacias. O sea, es como, defendemos a la mujer y por eso aborte. Y yo, bueno, pero, o sea, ¿qué tiene que ver el aborto con la mujer? O defendemos la libertad y, o sea, como que nadie discute que queremos libertad, eh, o sea, como que siempre es, y por eso, entonces tiene que soltarse el yugo del hombre y no sé qué, yo, venga, o sea, ¿eso qué tiene que ver? O sea, sí, obviamente, mucho tiempo hubo como una época machista en la que o sea, sí, se puede hablar que había un sometimiento, que la mujer no podía aprender, no podía votar, y yo creo que los avances han sido grandísimos, pero entonces ahorita estamos, es como la supermujer. O sea, ahorita nosotras somos mejor que un hombre, los hombres nos estorban, no sirven para nada, y yo siempre, venga, ¿qué es esto? O sea, o sea, somos complementos, o sea, los hombres son un regalo también del Señor, o sea, bueno, y para los que no son creyentes, pues, o sea, igual, el hombre es el complemento de la mujer. Entonces yo digo como, o sea, ¿por qué esos argumentos? O sea, ¿de dónde sacan tantos argumentos tan extraños? Y se los creen, además. Además, se los creen, y mira, lo triste de eso es que incluso con evidencia científica nos dicen mentirosos. Mira, en el plantón de la semana pasada que hicimos, llevamos unas pantallas gigantes, un ecógrafo y pues unos videos sobre pues, una ecografía, y varias ecografías se practicaron ahí, y ni siquiera mostrándoles la ecografía con la evidencia, con el ecógrafo, o sea, hablándonos una ginecóloga de lo que estábamos viendo, un bebé de 10 semanas, esta es una gestación, donde se les ve el corazón, escuchen el corazón, todo. Les estábamos mostrando todo con elementos tecnológicos, pues, o sea, reales, que pues, ahí teníamos la evidencia, y nos decían, eso no es verdad, eso es mentira, eso no es así, ¿cómo así? Y como que nosotros decíamos,
Oye, lo están viendo, por Dios, como así que nos estás diciendo mentira. O sea, mentira lo que tú estás diciendo, porque en realidad lo estás viendo, ¿no? Entonces vemos como la ideología es un discurso ya que les raya el disco, impresionante de verdad. Y además, pues hay que hacerlo evidente y hay que hablarlo como es. El aborto es un negocio. Mira, me llegó un mensaje ahorita contándome, porque me llegan mensajes de varios amigos, como contándome de cosas que se enteran de los abortistas, y me decían, mira, André, están ofreciendo plata a personas, pues a personas que quieran, digamos que trabajar diariamente para recoger firmas para alguien, algún candidato o candidata que se va a lanzar el próximo año a las elecciones de Congreso, y les pagan 55,000 pesos. Entonces, hay, ¿es o no es un negocio? Detrás del aborto hay muchísimo, muchísimo dinero. Lo pueden ver, hay una investigación que hizo, creo que el periodista Santiago Ángel de la EPM, y está publicado, el año pasado lo publicó, de cómo Profamilia en sus informes anuales demuestra que año a año han venido aumentando los números de abortos practicados. Eso sí, no hacen claridad digamos, cuáles abortos en cada causal, pero han aumentado los abortos desde el 2006. Y curiosamente, y paralelamente a este aumento, han aumentado sus ingresos económicos por abortos realizados año tras año. Lo pueden buscar, pongan FM, aborto pro familia, y ahí lo van a ver. O sea, no soy yo quien lo dice, es una investigación que ha hecho un periodista serio, y también incluso lo hemos evidenciado y hemos escuchado. Nosotros, pues Nueva Democracia, sacó un video y nosotros lo replicamos en Unidos por la Vida en nuestro Facebook, donde el mismo director científico de Profamilia hace evidente cómo si una mamita llega solicitando información de su embarazo y le empiezan a hacer preguntas, obviamente, digamos, acomodadas para que respondan de cierta manera, les dice si ha presentado llanto, si se ha sentido angustiada, si se ha sentido de pronto que sus emociones no están normal, ya Pues, puede abortar por causal de salud mental. Perdón, un llanto, un sentirse un poco angustiada, sea el motivo que sea, ni siquiera porque el embarazo sea inesperado, es motivo para que le digan a una mamá que está dentro de una causal de salud mental. Mentira. Y esa es una manipulación, y esa es la manipulación que a mí me estresa y me da rabia, a la cual todas las mujeres estamos expuestas. Porque claro, una mamá, ponte tú, una mujer migrante venezolana que tenga el básico de bachillerato de estudios, se embarace y llegue a un país desconocido y busque ayuda, y no con la intención de abortar a su bebé, sino de estoy embarazada, necesito ayuda, quiero saber cuál es el estado de gestación de mi hijo, ayúdeme. Y estas personas de estas instituciones vengan a decirle, no, pero es que tú eres pobre, no puedes sostener a este niño, ¿sabes qué? Aborta y nosotros te hacemos el aborto gratis. Eso está pasando. Y lo denunció NACER, que es otra organización, en su intervención ante la Corte Constitucional frente a las demandas de aborto que hay en curso en la Corte, y les dijo, ojo que aquí se puede estar gestando un acto de genocidio. Un acto de genocidio es la eliminación sistemática de una población, ya sea por raza, por religión, etcétera. Y eso está pasando con los venezolanos. Entonces podemos estar frente a un hecho de genocidio contra los migrantes venezolanos. Y eso a mí me parece gravísimo, porque eso es un acto de discriminación. Es un acto completamente de discriminación que la Declaración Universal de los Derechos Humanos rechaza totalmente. Y no estamos protegiendo la vida del ser humano desde la concepción. Y el mismo Pacto de San José lo dice en el artículo 4.1. La vida humana es considerada desde la concepción y en general. Y Colombia es firmante de ese tratado internacional. Entonces estamos viendo cómo la Corte Constitucional, por medio de sus sentencias, que además desde el 2006 son más de 23, 24 sentencias que han ampliado el acceso al aborto
E incluso la última que fue en el 2018, la SU098, llegó al descaro de decir que el aborto era un derecho humano fundamental, cuando en ningún país, ninguna corte, ni nacional ni internacional, ha declarado el aborto como tal. Lo que se Imagínate han que dicho, perdóname que te interrumpa, o sea, sino que lo estabas diciendo y es como si estuviera leyendo la página. Esta semana me metí a chismosear la página de Profamilia, ¿no? Entonces, o sea, bueno, primero, la primera mentira, interrupción. Bueno, ahí ya sabemos que la interrupción, o sea, un embarazo no se interrumpe, simplemente se finaliza antes de tiempo, es decir, se mata, se asesina, ¿sí? Entonces decía interrupción del embarazo. Bueno, y entonces cuando empecé a leer como, según la OMS, la salud, la salud, o sea, como que como encierra la salud mental. Entonces tú tienes el derecho fundamental a abortar. O sea, ahorita que lo estabas diciendo, es como le estaba leyendo literal esa página de Profamilia y yo decía como, increíble, ¿no? Derecho fundamental. O sea, tenemos derecho fundamental a la vida. O sea, a vivir. Sí, y si no hay vida, no hay más derechos. O sea, y además aquí usan otra mentira y otro eufemismo, y es que el derecho fundamental a la salud sí es real, pero atentar contra la vida de un ser humano no es salud. Y eso es lo que tratan digamos, justificar. Y es que es un acto de salud por la mujer, pero olvidan en la ecuación que es un acto violento contra otro ser humano. Entonces, no puede, o sea, y aquí entra un choque de trenes, un choque de derechos, un choque de acciones, ¿no? De dos seres que merecen, por igualdad digamos, de condiciones por ser seres humanos, la misma atención y la misma protección. Entonces, el movimiento pro aborto siempre nos ha dicho, es que abogamos por la mujer, y es que la mujer, no, la maternidad será o no será. Y entonces, ese bebé que está por nacer, ¿qué? Entonces, ¿será ser humano o no será? Pues a ver, primero tenemos que respetar, o sea, si no respetamos el derecho humano del que está por nacer, ¿no? Pues cómo vamos a garantizar, pues el derecho humano a vivir de cualquier ser humano, ¿cómo vamos a garantizar el resto de derechos? ¿Cómo vamos a garantizar incluso lo que ellas tanto defienden, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía? Yo y hago con mi entonces cuerpo lo la que niña que está por nacer no es mujer. Y es que yo quería tocar ese punto porque mañana precisamente es el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Y aquí obviamente se centran en el discurso de solo mujeres, pero solo de algunas mujeres y no de todas las mujeres, porque se les olvida que en el vientre materno también se pueden estar gestando mujeres. Y ahí sí no defienden los derechos de esas niñas, ahí sí no defienden los derechos de esas bebés en proyecto, ¿no? Que pueden nacer. Y conocemos muchísimos testimonios de mujeres que fueron abortos fallidos. ¿Dónde estuvieron las feministas para defender los derechos de esas mujeres que fueron intentos de aborto y sobrevivieron a esos abortos? Y hoy en día tienen que vivir con alguna discapacidad, alguna condición de discapacidad o alguna condición, digamos, que no les permite físicamente estar bien, porque atentaron contra su vida y sobrevivieron a ese atentado. ¿Quiénes defienden la vida de esas mujeres? ¿Quiénes las defienden en contra de esa violencia? Las feministas no están ahí para hablar de ella. Y es que de hecho yo me pongo a mirar como el discurso feminista y yo no encuentro como algo que realmente defiendan. O sea, porque es que, o sea, por ejemplo, hoy estaba viendo un meme que el demonio estaba entrando con la y es que yo pensé que aquí quemaban. Y es que no, pero te condeno a escuchar esta canción toda la vida, o sea, la eternidad. Y era la canción de feminista que decía como, saca los rosarios de mis ovarios. O sea, bueno, pues ¿por qué no se saca entonces el ovario? Pues los ojos, o sea, Sí. no, o sea, no entiendo por qué, o sea, es que a mí no me cabe en la cabeza cómo una mujer, no, o sea, ¿qué están defendiendo? Es que yo no entiendo qué están defendiendo, es que yo las leo y yo digo como, bueno, pero, o sea, yo no me siento identificada mostrando las puchecas en una calle o rayando, quemando una iglesia, o sea, o sea, no sé, como que, o sea, ¿qué acto femenino hay ahí? O sea, Ninguno. Y es que eso es lo que ha hecho, digamos que
se ha desfigurado el feminismo. Y bueno, digamos que tenemos que irnos o remitirnos más bien a la historia del feminismo. Y si bien el feminismo surge como una reivindicación de derechos sociales y civiles para las mujeres, guarda en sus orígenes cierta también esencia de resentimiento y violencia. No quiero decir con ello que todas las feministas fueron violentas y agresivas, pero sí tenían manifestaciones públicas, incluso pues, digamos, de expresión de fuerza para reivindicar los derechos de la educación, del derecho al voto, del derecho a la participación política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se agudiza en la segunda ola con influencias marxistas, y obviamente todos sabemos que la influencia marxista es la lucha de clases, y la lucha de clases se transpola o se traslada a la lucha de sexos, y esto hace que hoy día el feminismo quiera incluso, el feminismo extremo, quiera incluso eliminar al hombre como parte de la sociedad, como parte de la mujer, y obviamente no tiene nada de femenino, y obviamente o sea, no nos logramos identificar con ello porque los hombres, como tú lo decías, son el complemento de las mujeres, así como nosotros las mujeres somos el complemento para los hombres. Entonces el feminismo se ha venido desfigurando de una manera a tal punto que incluso podemos decir que ya las mujeres, las feministas, no solamente quieren eliminar de tajo la presencia masculina de la sociedad, sino que incluso quieren eliminar a las mismas mujeres que están en contra de sus posturas, porque no comparten y no se sienten identificadas con ellas. Y lo vivimos el jueves pasado en el plantón. Las mujeres pro vida del plantón hace días fuimos agredidas. A mí me escupieron, a mis amigas de empoderadas las empujaron también, a las mamás que estaban con sus bebés también las agredieron y las empujaron. Entonces, ¿qué es lo que están defendiendo estas mujeres? Pero también comprendía y al final del plantón me llené de mucha tristeza, porque yo lo único y yo creo que esto fue como por Dios, porque yo me sentía primero con mucha rabia por la ofensa que recibí al haber sido escupida, ¿no? Como agredida, de que una mujer una mujer igual a mí me hubiera hecho lo que me hizo, sin yo haberle hecho nada, porque incluso me interpuse para que no, le dejaran de pegar y agredir a las mamás con sus hijos. Y yo dije, no me importa, pero igual uno se siente como atacado en su dignidad. Y después me dio tanta tristeza de pensar que son mujeres tan heridas. O sea, el resentimiento es una expresión de una herida muy profunda, ya sea familiar, ya sea de amistades, de relaciones, que yo creo que es importante prestarle atención, porque no solamente los colectivos feministas son agresivos, sino que yo creo que todos en este último año hemos visto cómo las marchas y manifestaciones del paro nacional terminan siempre en eso, en violencia. Hay muchas heridas en las personas, y por eso digo, qué dolor estas mujeres, qué dolor su dolor, qué dolor sus heridas, porque creen que la única manera de actuar frente a las personas que pensamos diferente a ellas es agrediéndonos, eliminándonos, ¿no? O sea, si tú no estás conmigo, estás contra mí y te elimino, no haces parte de esta discusión y chao. O sea, ya su discurso de si no tienes ovarios no opines, incluso teniendo los ovarios tampoco opines y te elimino, ¿sabes? Nos quieren que también acabar a las mujeres pro vida. Entonces, pues, al final yo solo pensaba como, Dios, pobrecitas, todo ese dolor que tienen y que guardan y que escudan como en una fuerza falsa, ¿no? Que no quieren que nadie muestre, pero al final son mujeres que pueden estar viviendo muchas soledades, pueden estar viviendo muchos desamores, pueden estar viendo miles de cosas dolorosas que a mí me duele más, ¿no? Porque digo, lástima que haya mujeres tan heridas en nuestro mundo, y que yo creo que al final nos queda seguir tratando de rescatar a las otras que pues, sí están heridas, pero trabajar en la sanación de esas heridas, que es lo único que nos salva para seguir amando, para seguir teniendo esperanza, para seguir ayudando y siendo solidario, ¿no? Sí, yo me acuerdo ahorita, recordé a una amiguita que sufrió un aborto por culpa de un novio, como no quiero ese bebé, entonces vaya. Y entonces ella luego me decía como, es increíble que yo le haya puesto precio a mi bebé. O sea,
yo le puse precio a mi bebé, o sea, me dijeron como, que tiene algo y ya, no, ¿por qué abortar? Porque mi novio me dijo, no, pues metámoslo por salud mental, y ya. O sea, fue así, de rápido, o sea, como si cuando uno va al Automac y pide papas y gaseosa. Así es. Y es que esa manipulación de la información, nos hemos dado cuenta que los consentimientos informados que les hacen firmar a las mujeres ni siquiera cumplen con los requisitos de las causales, o sea, en la realidad. Y simplemente les dicen, ah, ¿es esto? Ah, perfecto. Ya todo entra en la causal de salud mental. Porque entonces ahora la salud es un compendio de economía, salud social, salud económica, salud emocional, ¿no? Y entonces uno dice como, Dios mío, ¿cómo así? O sea, ¿de qué me estás hablando? Si ponemos en términos de calidad el concepto de salud, no puede ser, porque es que cuando lo volvemos a un término de calidad, estamos volviendo, cosificándolo, como si fuéramos cosas, y en realidad dejamos de lado, o bueno, se deja de lado lo que verdaderamente es la dignidad de la persona humana, y es entendernos que los seres humanos somos individuos multidimensionales, ¿no? Está nuestra psiquis, está nuestro espíritu, está nuestra alma, está nuestra parte física, está nuestra parte intelectual. Todas esas dimensiones tienen que ser envueltas o recogidas por ese concepto de salud, pero no lo económico, no el bienestar falso de lo económico, de la salud social. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A nosotros no nos compone lo social ni no nos compone lo económico, que hacen parte de nuestra vida, sí, que somos seres sociales y relacionales, completamente de acuerdo, pero yo no me voy a morir porque un novio me deje, eso se puede superar, pero incluso sí me puedo morir por un aborto, legal o ilegal, eso es definitivo. Bueno, y estaba pensando en este momento, justo en este momento, yo le empecé a decir al Espíritu Santo como, sóplame, por favor. Y estaba como recordando, bueno, la tercera causal que no hemos tocado. Cuando empiezan a decir que no, pero aquí va a venir un bebé a sufrir. O sea, tenemos esa capacidad de, ay, qué pesar. O sea, de sembrar como ese sentimiento y no, o sea, es que miren, viene con síndrome de Down. ¿Para qué va a tener un hijo así? O sea, y escuché alguna vez a una amiga que se iba a hacer una eco, no sé, ahorita están haciendo como un examen cuando están en embarazo para mirar si viene bien. Entonces yo decía, Sí, ¿cómo así? Entonces a mí se me vino la pregunta, pero pues no sé si se lo dije en su momento y yo, bueno, pero ¿y si no viene bien qué? O sea, pues, ¿no es mejor confiar en Dios y decirle, Señor, que se haga tu voluntad? me ha Eh, pasado. Y entonces, bueno, entonces ahí, ¿cómo, o sea, ¿cómo podríamos debatir eso? Como, ay, no, mire qué pesar, o sea, que va a tener ese niño al mundo a sufrir. Lo triste de ese pensamiento, que volvemos a lo mismo, es un pensamiento, digamos, eugenésico, ¿no? Sabemos que la eugenesia viene incluso desde la época nazi, ¿no? De la eliminación exacta. De estos sí son seres humanos, estos merecen vivir, estos no merecen vivir, ¿no? Para los nazis, quienes no pertenecieran a la raza pura, no merecían vivir. Y quienes no pertenecían a la raza pura eran los judíos, y por eso, ¿cuántos judíos no pagaron con su vida? ¿No? Por esa mentalidad eugenésica. Pero esa mentalidad eugenésica también se transpoló con Margaret Sanger, que fue la fundadora de Planned Parenthood Federation, y una asesora de la ONU frente a todos los temas de población. Y ella tenía varias frases muy polémicas y horribles, donde decían, no hay mejor, algo así como, no hay mejor acto que pueda cometer una familia numerosa y pobre que eliminar a su hijo menor. Y eliminar a su hijo menor era abortarlo o matarlo, porque para ella era la eliminación de los que fueran pobres. Y esa era una mentalidad Ujú. eugenética. Y lo mismo ocurría con la población negra y la población indígena, incluso la población latina que estaba en Estados Unidos. Margaret Sanger es de Estados Unidos, para los que de pronto no sabían. Y pues ella fue la fundadora de Planned Parenthood. Planned Parenthood es la organización mundial más grande de pues, abortos y los mal llamados derechos sexuales y reproductivos en el mundo, y aquí en Colombia la filial de ellos es Oriéntame y Profamilia. Entonces vemos cómo ellos igual van replicando ese discurso genético, y vemos cómo esta tercera causal, que es la de malformación
del feto o incompatibilidad del feto con el vientre pues con la vida extrauterina es una réplica de eso, ¿no? Entonces nos vemos ante un escenario donde algunos tienen derecho de nacer y otros no tienen derecho de nacer. O sea, categorizamos a los seres humanos. Seres humanos de primera categoría y seres humanos de segunda categoría, los que sí pueden vivir y los que no pueden vivir, ¿no? Y es incluso con la teoría del más fuerte. Del más fuerte es el que sobrevive, pero eso en términos naturales. Pero en este momento se está aplicando al que puede sobrevivir, es al que es perfecto, ¿no? ¿Y cuál es el concepto de perfección? Pero el que venga con alguna deformidad o alguna deficiencia o incluso alguna condición de discapacidad, se elimina. Y esto fue lo que pasó, por ejemplo, con el caso de la SU096, que fue una mujer de 36 semanas que le dijeron tardíamente que su bebé venía con una malformación, pero que solamente esa malformación, que era posible ceguera, o sea, posiblemente esta bebé, que era además una niña, podía nacer ciega, se iba a confirmar el diagnóstico cuando naciera. Y la mujer entuteló y le dijeron, no, pues no está entre las causales porque esta bebé ya ha crecido y es compatible con la vida extrauterina. Fue donde un juez, alegando afectación de su salud mental, frente a ese nuevo diagnóstico, y esa tutela llegó a la corte y la corte sacó la sentencia de SU. Y al final a esta bebé la terminaron haciendo un infanticidio. Y era una bebé que venía, el único defecto de fábrica, que además no se confirmó, era que posiblemente iban a ser ciegas. O sea, me da una cosa. Le faltaba nada para nacer. No le faltaba nada para nacer. En Países Bajos, hace varios años, dejaron de nacer bebés con síndrome de Down, porque les hacen estos exámenes de prediagnóstico prenatal, y cuando descubren, perdón, es que a mí me duele esto mucho, porque de verdad son bebés inocentes, de verdad duele muchísimo. En Países Bajos dejaron de nacer bebés con síndrome de Down, por el simple hecho de tener síndrome de Down. Y en foros mundiales han habido personas maravillosas con síndrome de Down que han demostrado con su testimonio de vida lo que han logrado, aún teniendo síndrome de Down, porque los dejaron vivir y porque sus papás tuvieron la osadía y la valentía de apoyarlos para su desarrollo cognitivo, su desarrollo físico y acompañarlos en sus decadencias físicas o de salud. Entonces es increíble porque además varios médicos perinatólogos, bueno, la perinatología es de pronto no saben, pero la perinatología es como una rama de la medicina que se ha desarrollado a tal punto que permite a los médicos que tienen esta especialidad incluso operar a los bebés dentro del vientre materno. Al siglo XXI, ¿cómo es posible que estemos diciendo que la ciencia, la única respuesta que tiene a estas condiciones de malformación o de daño que venga un bebé, se puede atender sino matarlos en vez de atenderlos como un paciente alterno a su mamá? Es horrible, y es lo que nos está diciendo Juan Camilo Góngora, ¿no? Estamos en una sociedad completamente utilitarista. Sirves para producir y ya, si no eres una carga, y lo vemos también con el tema de la eutanasia. Entonces, y estos mismos médicos nos han dicho que son muy pocas y contadas los diagnósticos que, digamos, generan este límite de la causal de la sentencia de malformación incompatible con la vida extrauterina. Son muy pocos, en realidad. Y están pasando casos de bebés que incluso son viables para abortarlos. Es terrible. Miren, cuando en el 2015 empezamos con la campaña 40 días por la vida, nos llegaron muchos casos y uno de esos nos tocó atenderlo. No lo digo que yo lo atendí, no, sino, digamos, las personas que están encargadas de hacer estos rescates, pero atendieron este rescate vía virtual y además yo lo comparto porque es un testimonio súper impactante.
una mamá en Estados Unidos le dieron un diagnóstico de que su bebé venía con disonomía 21, o sea, síndrome de Down. Y ella se angustió muchísimo, tenía mucho miedo, pensó en abortar, porque pues en Estados Unidos el aborto es legal, o sea, es legal, tú puedes ir a abortar porque sí, porque no y porque tal vez. Y al final la convencimos de que, o sea, digo la convencimos porque yo estaba muy involucrada, aunque no hice parte directa, pero estaba orando mucho por ese caso y logré después hablar con la mamá, o sea, con la mamá de este testimonio, y fue impresionante, o sea, de verdad, ustedes no me van a creer, y yo pensé que esto no pasaba, pero entonces durante todo el embarazo, que tiene síndrome de Down, que tiene síndrome de Down, que tiene síndrome de Down, y al final, cuando la bebé nació perfecta, perfecta, o sea, no tenía ningún síndrome de nada. Fue una condición genética rarísima, yo no sé, pero pues, si son médicos me corregirán, pero el saco donde estaba el bebé era el que estaba presentando esta condición genética disfuncional y no la bebé, o sea, una cosa rarísima. Yo creo que obviamente ocurrirá uno en un millón, pero esa bebé se logró salvar gracias pues, a la valentía de esa mamá de decirle sí a la vida, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre que genera también pues, este tipo de condiciones, que es normal, o sea, obviamente estamos enfrentados en una sociedad donde nos confronta, pero así. exacto, es otro ser humano igual de digno, porque una condición de discapacidad, una condición de malformación, una condición de lo que sea, no lo hace menos digno a ese ser humano. Entonces esa bebé se salvó, gracias a Dios, pero pueden ocurrir este tipo de casos. Y estos exámenes prenatales que les están haciendo ahora las mamás tienen un margen de error muy amplio, demasiado amplio. Y aquí también tenemos que tener en cuenta algo, y es que la ciencia se ha desarrollado desde el siglo XXI de una manera tan amplia que yo creo que, o creo no, éticamente los médicos están entrenados para atender a la mamá y al bebé como pacientes cada uno separados. Y que si en el proceso de manera natural se da un aborto espontáneo, fue porque de verdad, de manera natural, ese bebé no venía en ninguna condición para nacer. Y el mismo cuerpo hace que se produzca este hecho espontáneo, que es muy diferente a un aborto provocado, que es lo que estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Y a estas mamitas que viven abortos espontáneos tienen que pasar también por un parto, como si vivieran un parto natural, pero incluso las mamás que viven abortos provocados después de la semana 10 tienen que pasar por un proceso de parto inducido. Entonces, las mismas mujeres que están expuestas a ese aborto están expuestas a un parto inducido horrible, pero es el parto de un bebé muerto. No, ¿y cuántas mujeres no mueren practicando un aborto? También son bastantes. Exactamente. Desde la despenalización del aborto se ha hecho una cuenta de verdad muy efímera, porque otro error de la sentencia de despenalización es que no dejó claros los caminos para la recolección de cifras y datos de abortos practicados en Colombia por causal. De modo que incluso en el sistema de salud no sabemos cuántos abortos se han realizado en los hospitales públicos. Solamente tenemos cifras de Orienta Mi Profamilia, porque ellos sí se ufanan de sacar su informe anual de cuántos abortos practican, y más o menos hemos contabilizado unos 150.000 abortos. Y yo digo, bueno, han sido 156.000 bebés colombianos que han pagado con su vida, pero ¿qué ha pasado con esas 156.000 mujeres colombianas? ¿Qué ha pasado con su salud mental? ¿Qué ha pasado con su salud física? ¿Cómo ha sido el seguimiento posaborto de estas mujeres? ¿A cuántas se les habrá diagnosticado cáncer de ovarios, de seno? Porque además, una de las graves consecuencias de estos procedimientos es que se aumenta el porcentaje y el riesgo de sufrir algún tipo de cáncer, y además de sufrir algún tipo de manifestación mental y emocional en contra de la mujer. O sea, me refiero,
Las mujeres que abortan, muchas de ellas tienen tendencias de autodaño, de autoflagelación, ¿no? De suicidio, incluso de tendencia al consumo de sustancias psicoactivas. Yo digo, ¿quién les está haciendo seguimiento a estas mujeres? ¿Quién las está acompañando en su salud mental, en restablecer su salud emocional y espiritual? ¿Quién? ¿Quién? Y yo sí sé quién. Aquellas mujeres valientes que toman la decisión de reconocer que tienen una afectación emocional y espiritual muy grave y buscan ayuda. Porque las ayudas existen. Las ayudas existen. Existe el retiro del viñedo de Raquel y existe el Proyecto Esperanza. Son 2 herramientas de sanación posaborto hermosísimas, hermosísimas. Una de ellas, que les digo yo que fui servidora de este retiro, que es muy duro, o sea, es muy duro en el sentido de que ayuda de verdad. Entonces, pues para ayudar de verdad, pues uno tiene que vivir y darse cuenta del verdadero dolor y sufrimiento por el cual estas mujeres están atravesando a causa de ese aborto o de los abortos que han vivido. Y el Proyecto Esperanza también es un proceso de acompañamiento ya de más tiempo, más profundo, con una profesional de la salud mental, pues o sea, una psicóloga o una psiquiatra, que acompaña a esta mujer, digamos, en varias sesiones, o incluso a los hombres, porque es que los hombres también son víctimas del aborto. Yo creo que el aborto lo único que traen son víctimas, no reivindicación de derechos de nada, porque es que ese es otro falso discurso que nos han querido vender, ¿no? Es que el aborto es un derecho sexual y reproductivo de las mujeres. Falso de toda falsedad. Reproductivo, o sea, la palabra lo dice, es para reproducirse, no para, no, o sea, pues, es que hasta las mismas palabras las usan, no sé, mal. Sí, porque son eufemismos y mentiras que, digamos, que se han replicado de manera, pues, masiva, sistemática, que es lo que han hecho, ¿no? O lo que han logrado con estas sentencias de despenalización, y lo que están ahorita buscando, es peor aún, la eliminación del delito de aborto de nuestro Código Penal colombiano, o sea, de nuestra Constitución, lo cual es de verdad muy grave. Y México ya hizo evidente un riesgo, bueno, México y Argentina, Argentina que legalizó el año pasado, ya va a ser un año de la legalización del aborto en Argentina vía Congreso de la República, y México que otro de los estados federales de México, despenalizó totalmente el aborto. No quiere decir que en todo México lo haya ocurrido, sino en un estado adicional, porque en México el aborto es legal solamente en el DF y en este nuevo estado que ya no me acuerdo cómo se llama porque tiene un nombre raro, si ustedes saben lo pueden escribir ahí. Pero lo que hizo fue que precisamente las personas que estaban, digamos, en la cárcel por el delito de aborto salieran libres. Y lo más curioso de todo es que no habían mujeres que se hubiesen practicado abortos en la cárcel. Y lo mismo ocurre en Colombia. El INPEC, el informe más actualizado del INPEC, creo que es del 2012 o 2010, 2012, no sé, no recuerdo bien, dice que en Colombia en ninguna cárcel hay 0 mujeres que se hubiesen practicado aborto. Pero lo que sí hay son hombres u otras mujeres que obligaron a mujeres a realizarse aborto y además tienen delitos conexos como abuso sexual, agresiones sexuales y homicidio agravado. Entonces, ¿qué va a pasar con estos criminales si se elimina el delito de aborto? Los verdaderos criminales, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos seres humanos que han hecho de verdad daño a otras mujeres y a otros seres humanos indefensos? O la noticia que veíamos en estos días que nos mostró Life Action, una organización pro vida en Estados Unidos, de que fue condenado, creo que fue en Texas, fue condenado un hombre a cadena perpetua, creo que fue, por haber asesinado a su compañera, por haberse negado a abortar. Pero entonces fue condenado por homicidio de el bebé que estaba esperando su pareja, la mujer creo que está herida, pero no perdió la vida, pero sí fue condenado por homicidio por haber matado al bebé. Que estaba en el viento. O sea, estaba en el viento. Exacto. Entonces es increíble cómo nos quieren vender que no es derecho, no es derecho. Es asesinato si lo hace el hombre, pero si es la mujer es un derecho.
Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, si es mujer es un derecho, porque como dicen, la maternidad será o no será, será deseada o no será. Perdóname, pero aquí tenemos que partir de un principio fundamental y digamos, de un paso previo a la maternidad, y es la sexualidad. ¿Cómo estás viviendo tu vida sexual? ¿De una manera responsable o irresponsable? Porque es que parte de la consecuencia de vivir una vida sexual activa, o sea, lo menos grave a la final es un embarazo inesperado. De verdad que lo menos grave es un embarazo, porque es que están las enfermedades de transmisión sexual. Eso sí me parece muchísimo más grave que un embarazo. Y a la final, entonces nos dicen, es que es un tema de maternidad, porque además reproducen las feministas un discurso de que las mujeres tenemos que ser empoderadas, las mujeres podemos con todo, no necesitamos a los machos opresores. Ah, pero ser mamá, usted no puede ser mamá, porque se le daña el proyecto de vida, porque la van a echar del trabajo. Y no es que hay que luchar por los derechos laborales de las mujeres, incluso embarazadas. No, es que no puede seguir estudiando, perdón, y es que acaso embarazarme me va a quitar la capacidad de pensar y seguir estudiando. O sea, hello, hay que hacer caer en cuenta de esas mentiras y de esos eufemismos, porque a la final, pues como hemos dicho, una manipulación ideologizada y un negocio que juega con la vulnerabilidad de las mujeres que están enfrentando embarazos. No sé si no han hecho preguntas o si yo la verdad es que, o sea, eso pasa tan rápidamente que yo nunca miro si hay preguntas. Bueno, y de pronto es que tampoco alcanzo a leer muy bien, ¿no? Ya, no hay. Pues a mí me han No hay hecho la pregunta, por acá dice, ¿es verdad que hay políticos que quisieran llevar el aborto hasta los 9 meses? Bueno, pues ese es el super hiper mega proyecto. No, no, es que no necesitamos políticos que quieran hacer eso. Es que en Colombia ya se practican abortos hasta el 9º mes y no nos sorprenda porque ocurre. Y eso se llama infanticidio. En Colombia, las sentencias C355 y las posteriores, o sea, la SU 096 y la T811 del 2011, ninguna de esas le pone límite al aborto en la etapa gestacional. Porque creen que ocurrió el caso de Juanse, un bebé de 7 meses y medio de gestación que fue abortado por la simple presión de una abuela a su hija por motivos económicos, porque esa fue la verdadera causa. Fue presionada para que el papá de la joven no le quitara la cuota de alimentos. Ah, o sea, de verdad equiparan una cuota de alimentos con la vida de un nuevo ser humano cuando Juan Pablo, el papá, quería asumir su paternidad y luchó hasta las últimas consecuencias para que le dieran la vida y la custodia de ese bebé. Y y Profamilia se trajo a esta mujer en contra de una orden judicial a practicarle el aborto. Eso es hasta ilegal. Eso es hasta ilegal. Entonces, en Colombia no hay límites para practicarse el aborto en tiempo gestacional. Se están realizando abortos de más de 7, 6, 7, 8 y 9 meses de gestación. Las cifras son de verdad alarmantes. Tenemos una cifra más o menos de 2.000, a ver si me acuerdo, 2.556 bebés que han sido abortados en el tercer trimestre de gestación. Y esto médicamente ya es un infanticidio, porque los abortos, como tal, la práctica de abortos, es hasta la semana 20. De la semana 20 para arriba son infanticidios. Claro que los llamamos abortos, pero porque es el acto agresivo en contra de la vida de este ser humano, pero estamos en un hecho horrible. Miren, también hoy me llegaba, es que es impresionante, hoy nos contaban el caso de una pareja que, digamos que le indujeron el parto a la mamá. Los papás, estos papitos, pues buscaron, supuestamente el bebé nació muerto, supuestamente nació el bebé muerto, pidieron a la clínica que les dieran el cuerpo de su bebé y les entregaron una bolsa envuelta, y cuando abrieron era el cuerpo de una rata, o sea, una rata, ni siquiera el de su hijo muerto. Y después se enteran que hay una bebé tirada en una caneca.
que estamos llevando a la deshumanización del embarazo y de todos estos procesos cuando estos papás sí querían a sus hijos. ¿Por qué? O es que nació este bebé vivo y estamos siendo cómplices, o nuestro sistema de salud está siendo cómplice del tráfico de personas, el tráfico de bebés. Yo sí me pregunto eso y yo sí quisiera que las autoridades de verdad investigaran estos casos, porque puede que también estos bebés de los últimos trimestres nazcan vivos y sean traficados en el mercado de personas. Y me parece horrible siquiera pensarlo. Pero vemos cómo este es un impacto social del aborto en nuestra sociedad. Uno, porque esconde a los verdaderos agresores sexuales y justifica a los violadores. Porque no persigue a los agresores sexuales, sino que persigue con la muerte al ser humano inocente que está por nacer, o sea, al bebé, que como consecuencia de esta agresión sexual viene en camino. Y pues es una doble violación a la mamá, ¿no? Dos, entonces estamos incentivando, primero, pues una sexualidad totalmente irresponsable y creyendo que el aborto puede ser considerado como un anticonceptivo más. Y tres, el tráfico o la trata de personas, de los bebés que están, que digamos que supuestamente abortan en el tercer trimestre y nacen vivos. ¿Y qué pasa con estos bebés que nacen vivos? A mí me preocupa mucho. Y este ejemplo que les di, este caso que hoy me compartieron, que fue en el Valle, me llevó a pensar eso. No solamente que hayan dejado morir a la bebé y la hayan tirado a una clínica como si fuera cualquier desperdicio biológico, que me parece además lo más degradante que puede ser expuesto un ser humano, sino que incluso puede ser tan grave como que se esté alimentando el tráfico de personas, el tráfico de bebés. Y todos sabemos que el tráfico de personas va para explotación sexual y va para quién sabe qué cosas horribles y degradantes contra el ser humano. O sea, de verdad, esto está muy, muy tenaz, o sea, muy tenaz. O sea, yo, de verdad, ahorita que lo estabas diciendo, yo decía como, de verdad, porque estamos, o sea, porque, o sea, es que la ciencia está tan avanzada que es increíble que nosotros, o sea, seamos capaces de decir, ay, no, no siento, o sea, por ejemplo, esta semana lo del cangrejo, creo, no, ni me acuerdo qué animal era. Ay, no, es que pueden sentir, venga, dentro del vientre materno también pueden sentir. Y, bueno, y yo quería preguntarte algo, ¿por qué el producto del aborto es el que nunca se muestra? ¿El producto del aborto es el que nunca qué? Se muestra. O sea, siempre todo lo que se va a vender y da mucho dinero, pues se vende. O sea, un carro último modelo, pues venga y lo... Pero porque el aborto que genera tanto dinero, ese lo escondemos. Exacto. Hay una investigación que hizo un muchacho que se llama The Center of Reproductive Health o algo así en Estados Unidos, que incluso fue acusado y perseguido judicialmente en Estados Unidos porque él se infiltró y él se hizo pasar como un representante de una farmacéutica para evidenciar este negocio en el 2015. Y de hecho en YouTube están los videos. Son alrededor de 12 o 13 videos que podemos buscar y pueden darse cuenta cómo él grababa sus conversaciones con las directoras de diferentes clínicas del IPPF, del Planet Parenthood, de las clínicas allá en Estados Unidos. Y ellas mismas les decían a este hombre como, claro, es que nosotros incluso hemos modificado la forma de practicar abortos, sobre todo los abortos de tercer trimestre, porque lo que nosotros necesitamos garantizar es que las partes de los bebés salgan casi intactas para poderlas vender a las farmacéuticas. Pero previo a ello, a las mujeres que se van a practicar un aborto, nunca les muestran una ecografía y mucho menos les dejan escuchar el corazón de su bebé. ¿Por qué? Primero, porque no pueden aceptar que la mujer haga ese vínculo natural madre e hijo. Segundo, porque juegan con la ignorancia de las mujeres y les dicen, no, esto simplemente es un cúmulo de células, ahí no hay vida, precisamente para que no se genere ese vínculo y no se genere ese trauma de que la mujer está acabando con la vida de su hijo. Y tercero, pues evidentemente van a modificar la forma de practicar los abortos, porque lo que hacen es que
parten las partes del cuerpo del bebé para venderlas, los pulmones, las piernas, todo, porque son células madre que sirven para las farmacéuticas, para los fines que tengan eh, ellos, no sé, es de verdad, es un negocio terrible. También en YouTube hay una película que les recomiendo ver, es viejita, pero vale la pena ver porque muestra cuál es el plan que han venido, digamos, ejecutando en los años. Se llama The Blood Money, o sea, el negocio de sangre, el dinero de sangre. Lo pueden ver y muestra cómo varias directoras en esa época de estas clínicas de aborto dicen y cuentan cómo fue el plan, o pueden también incluso conocer el testimonio de A.B. Johnson, o ver la película de Inesperado, que también está en YouTube. A.B. Johnson, como ella cuenta en su testimonio cómo fue directora de una de estas clínicas en Texas también, y se da cuenta de la verdad y cómo los engañan, ¿no? Cómo engañan a las mujeres para practicar cada vez más y más abortos y para subir la cuota de abortos, para aumentar el negocio y para lucrarse, ¿no? Cada vez más. Y aquí en Colombia está pasando lo mismo, y aquí en Colombia muy poca atención se le presta a ello, porque yo a veces me pongo a pensar es como un análisis personal, ¿no? Digo, claro, en Colombia tenemos tantos problemas sociales que sumarle uno más, que es el aborto, pues sea como uno más, ¿no? Pero al final no nos damos cuenta, y es que son colombianos que dejan de vivir, son colombianos que dejan de nacer. Y cuando tanto que nos dicen de, ay, es que queremos tener una sociedad igualitaria o equitativa y tenemos que luchar por los derechos de todos. Mentira, porque los primeros que están diciendo eso son los primeros que están abogando porque el aborto sea legal. Mentira, falso de toda falsedad, de verdad. O sea, yo de verdad creo que, y ese discurso es que la persecución de niñas y jóvenes por practicarse aborto, la persecución penal, por practicarse abortos, otra mentira. En Colombia de verdad no hay mujeres encarceladas por haber practicado aborto. No crean esa mentira. No hay persecución penal contra la mujer que se practique aborto. No existe. O sea, si el delito existe, y lo dice, claro, en nuestro Código Penal dice, quien se realice aborto o practicase alguno, tiene que pagar con una pena de 4 años, una cosa así. Qué pena la inexactitud, pero en realidad a las mujeres no se les condena por ello. Si hay investigaciones, porque además tienen que haber investigaciones cuando no están dentro de las causales. Pero si todas las meten, o sea, si ellas van a estos lugares, siempre va a haber causal. Siempre, claro. Pero también hemos visto un fenómeno de enfermeras valientes que llaman a la fiscalía a denunciar casos de intenciones de practicarse aborto que no están dentro de las causales. Esos son los casos que están investigando, pero dentro del proceso la investigación es muy amplia antes de llegar a la condena, por favor. Entonces, no le sigamos creyendo a los 14 de Colombia y a este colectivo de causa injusta, que les pusimos causa injusta, porque de verdad, o sea, una causa justa no acaba con la vida de miles de seres colombianos inocentes, de verdad, no. ¿Alguna vez? Dime. No, decía que aquí, en este tema, lo que nosotros tenemos que hacer es hablar con la verdad. Alguna vez escuchaba una charla en la que decían como, o sea, ustedes comparen la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron muchísimas víctimas, se notaban las víctimas. El aborto es es una guerra porque estamos matando inocentes. Y no nos damos cuenta, pero son millones, o sea, millones de bebés, o sea, en todo el mundo, o sea, porque esto no es solo Colombia, o sea, no, aparte de todo, pues este tema es que lo están haciendo entonces por progreso, pues nosotros también, o sea, ¿quién dijo que las masas, quién dijo que el hecho de que muchos hagan las cosas conlleve a que eso esté bien, o que eso sea lo correcto? O sea, yo creo que muy en el fondo de nuestro corazón, seamos creyentes o no, sabemos que la vida de una persona vale mucho, o sea, vale, o sea, solamente por el hecho de ser persona.
Entonces, por ejemplo, a uno Total. en la clase del derecho le decían como, no, uno es persona cuando respira. Y entonces, si el bebé muere, o sea, que como decía, como cuando respire tan solo un segundo. Entonces, que hacían una prueba con los pulmones, y entonces si flotaban había respirado y si no, no. Entonces no le tocaba herencia. Bueno, eso era un tema pues legal. Pero el caso es que a uno le enseñan en la universidad a que, no, 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 o sea, usted es persona después de que respire, después de que salga el vientre de su mamá, venga, usted le da patadas a su mamá en el vientre. O sea, pues partamos de ahí. O sea, a usted, niña feminista, a usted su mamá le dijo que sí. O sea, su mamá le dejó vivir. O sea, ¿quiénes Exacto. somos nosotros para ahorita decir como, venga, no, es que me estorba, es que no puedo, es que no quiero, es que tengo problemas? Bueno, pues denlo en adopción, téngalo y denlo en adopción, regáleselo a una tía. O sea, Así. ¿cuánta gente en O- Colombia quisiera un bebé y no Totalmente de puede? acuerdo. Totalmente de acuerdo. Como decía nuestra Santa Teresa, nuestra Santa Madre Teresa de Calcuta, si no lo quieres, si no puedes, dámelo a mí. De verdad, este también tiene que ser un gesto y eso es una invitación a todos los pro vida, eh, que de verdad si defendemos esta causa y la vida de todo ser humano, tenemos que tener un corazón dispuesto y generoso. ¿A qué me refiero? Llegar a incluso vivir y cumplir esas palabras y buscar la manera. Bueno, démelo a mí, pero yo no puedo de verdad directamente pues ayudar a que de pronto llegue a una casa de adopción o lo que sea. Pero yo sí creo que estoy convencida que cuando una mujer tiene apoyo y encuentra una mano solidaria, desiste de abortar. Y eso es lo que necesitamos seguir fomentando en nuestra sociedad. Más solidaridad, más acompañamiento real, con información verídica, con información integral y humana, con información que de verdad vele por la vida de ese bebé que está por nacer y vele por la vida de esa mamá. Y tener una apertura de corazón y de generosidad que de verdad nos lleve a pensar que si esa mamá no puede, yo puedo recibir a ese bebé o puedo buscar la manera de que ese bebé llegue a una familia que lo quiere recibir. Y he conocido familias así de generosas, de verdad, que nos llegan casos a la red o a la plataforma de oremos por esta persona, esta mujer está pensando en abortar porque no puede tenerlo, porque está, y de una, inmediatamente nos faltan los mensajes que dicen, díganle a esa mamá que deje vivir a ese bebé, que cuando nazca yo estaré ahí para adoptar, que me lo dé a mí, porque sí existen personas así. Entonces, tenemos que seguir alimentando una cultura solidaria, de verdad, que se muestre que puede estar en la postura y en la posición de esa mamá. Porque no es cierto que un embarazo sea crítico para la mujer. Mentira. Lo que ocurre es que la mujer ya viene de un contexto y un entorno de crisis y claro, se enfrenta a un embarazo inesperado y se agudizan esas crisis. Pero si tú le ayudas a solucionar esas crisis a esa mujer, va a ver que su embarazo no es un problema, va a ver que su embarazo no es una crisis más. Alguna Entonces, vez, dile, perdón, diga. lo que quería decir es eso, la mujer necesita apoyo y no un aborto. Ahorita que estabas pues, diciendo eso, no sé, o sea, se me viene a la cabeza como el tema de políticas públicas. Bueno, ¿dónde están las políticas para las mamás? O sea, si nos importa tanto la mujer, ¿qué estamos, o sea, cuáles son esas, o sea, cómo es esa promoción, esa prevención de la mamá embarazada para cuidarla? ¿Y cómo ayudamos a esa mamá que no tiene trabajo, pero que quiere salir adelante con su bebé? No, eso no existe. O sea, es como no, o sea, aborte. De hecho, en estos días, una amiga, bueno, me dicen estos días, no, eso fue hace mucho porque ya tuvo su bebé. Mi amiga tiene 35, creo, o 36, no estoy muy segura, pero el hecho es que llegó donde la médica y le dijo como, ay, pero usted está muy grande, debería abortar. O sea, hasta ese punto hemos llegado, o sea, como así. O sea, yo no puedo ser mamá vieja. Exacto. No, Después, es que de verdad se la cultura, en la flor de la juventud. es que la cultura de la muerte se ha tomado de verdad todas las esferas, todos los pensamientos, todas las personas, y yo creo que de verdad tenemos que seguir luchando en contra de ello,
porque, o sea, malo porque es joven, malo porque es mayor. Entonces, ¿cuándo es bueno ser mamá? No, nunca, y Perdón. no nos reproducimos. Bueno, en esos días le decía a una amiga como, venga, ¿sabe qué estoy reflexionando? O sea, si las abortistas abortan y nunca tienen sus bebés, no se reproducen, sus ideas no se reproducen, ah, ya. Y yo dije como, ay, no estoy loca, pero realmente nosotros vamos a seguir, o sea, bueno, pues con la gracia del Señor, si nos da esposo y si vamos a ser mamás, pues, o sea, yo quisiera tener 7 hijos, pero ya que el Señor me lo regale, pues pero pues uno no sabe, o sea, realmente yo digo, o sea, estar abiertos a la vida no implica tampoco llenarse de hijos, sino también como, venga, esta mujer está necesitando y yo tengo como ayudarla. Bueno, pues, Así es. pues, la solidaridad, o sea, no es solamente como, ay, no, vea, vaya ya pro familia que ya le dicen qué hacer. O sea, realmente no, o sea, ese es el peor lugar al que uno puede mandar a una mamá. O sea, Total, total, de verdad que allá, además que allá se encargan de reproducir esa idea anticonceptiva todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, bueno, va a tener ese hijo, pero entonces lo tiene y de una le ponemos la T o de una le cortamos le hacemos la ligadura de trompas, de una le ponemos el dispositivo, de una las pastillas, inyecciones, contamine y vuelva esclava a la mujer de los anticonceptivos. Entonces, pues, a ver, ¿cuál es la verdadera educación sexual para las mujeres? Llenarla de pepas, pastillas y químicos y hormonas que afectan el cuerpo de la mujer eh, y que de verdad dañan la salud de la mujer para que no tenga hijos. O sea, de verdad, incluso es muy grave este pensamiento anticonceptivo porque las sociedades para que digamos que se renueve la generación poblacional necesita como mínimo que, bueno, esta cifra varía, pero por lo menos en Colombia, como mínimo, se necesita que cada mujer tenga 2.2 hijos para, digamos, tener esta renovación generacional. ¿Por qué me refiero que es importante la renovación generacional? Uno, para tener una población joven, una mano de obra que ayude a sostener la economía y para que el sistema pensional se pueda sostener y pueda haber un equilibrio en la pirámide poblacional. Porque si no, se invierte, entonces lo que va a ocurrir, que es lo que está ocurriendo en Europa y que es lo que está pasando ya en Colombia, es que hay más población adulta que está reclamando pensión, pero no hay una población joven que sostenga con su mano de obra este sistema económico. Entonces, obviamente hay un desbalance total. ¿Por qué creen que Canadá y Europa, los diferentes países europeos, están promoviendo la migración de parejas y de jóvenes a sus países? Porque necesitan que vayan a reproducirse allá porque saben que los latinos no reproducimos. Bueno, procreamos, ¿no? En términos, digamos, cristianos, ¿no? Procreamos y creemos todavía en la familia. Porque creen que entonces Canadá está que mueve y mueve y mueve para darle planes a los jóvenes y a las familias a que se vayan para acá. Porque necesitan volver a invertir su pirámide poblacional, porque tienen una población envejecida y porque no hay sistema económico pensional que aguante. No hay. Y estamos en escasez de jóvenes, estamos en escasez de niños. ¿Por qué? Porque también los jóvenes ahora no quieren ser papás, no quieren traer hijos al mundo. pues es que le han vendido una idea errónea de la maternidad y la paternidad, porque creen que es un encarte, o sea, que el bebé es un encarte, que pereza un hijo. Así es. Así es de verdad terrible. Dash nos está escribiendo algo. El Sí, libro de Son sus graves razones toca el tema de distanciamiento de embarazos. Eso es importante. Más que distanciamiento de embarazos, yo creo que es el orden adecuado de la familia. Los países superpoblados no son malos. De ser así, Japón no sería el país más rico del mundo. A ver, pero Japón está en una crisis poblacional porque además sus jóvenes se están suicidando. Es el país en el mundo donde hay mayores tasas de suicidio. Entonces, y no quiere decir que entonces porque sea superpoblado y entonces su pirámide poblacional sea la más estable. Al contrario, no porque tiene un problema de salud pública muy fuerte que se llama suicidio y suicidio de jóvenes. Suicidio de jóvenes
que viven solos y no se quieren reproducir. Entonces, pues, y además hay un mito, y es que estamos en sobrepoblación. No estamos en sobrepoblación. Nos han vendido esa idea porque, claro, los recursos son limitados, pero no quiere decir que estén agotados para la población que hoy en día existe, sino que están mal redistribuidos completamente de acuerdo con ello, y por eso hay pobreza en el mundo, y por eso con la idea de reproducir sistemas cada vez más ricos y dejando a otros cada vez más pobres, pues obviamente se genera ese colectivo, esa idea colectiva de es que estamos sobrepoblados. No, es que hay una mala distribución de los recursos en las poblaciones. Es todo, pero vemos cómo países que invierten su población generacional necesitan llevar más gente. Entonces, es un mito, les recomiendo, en la Universidad del Rosario hay un texto, una investigación de eso, el mito de la sobrepoblación mundial, para que lo busquen. Creo que también es del 2017, estaría un poco desactualizado, pero valdría la pena leerlo para conocer esta fuente. Sí, bueno, sí, lo que estaba viendo. Sí, yo creo que si tienen más preguntas, pues bienvenidas sean todas. Sí. Bueno, y a veces no solo es lo que nos venden, sino lo que como hijos se ha vivido. Bueno, sí, también, porque sí, pues, no es que estamos en una sociedad tan herida Eso es cierto, y en es todos verdad. los aspectos, no solo en este, en muchos, o sea, y sobre todo, o sea, la parte afectiva, la parte sexual, o sea, realmente, o sea, es muy triste que la gente ya, o sea, no sé, esto es como un utilitarismo total, o sea, te uso, no me sirves, chao. Así es. Sí, eso es muy feo, pero yo creo que tenemos la tarea de volver a redignificar al ser humano, ¿no? De encontrar el sentido trascendente de la persona humana. Si no, no existirían las familias, si no existirían, digamos, como el deseo de amar a otro, ¿no? El deseo ¿no? De conocer a otro y de darme la oportunidad de invertir tiempo en el otro para conocerlo, para aprender del otro, ¿no? Porque si no, entonces, ¿de qué nos sirve entender los seres sociales? De nada. Y yo creo que sí tenemos que rescatar eso, porque si no, pues, o sea, es muy triste la sociedad japonesa. A mí me parece de las más extraordinarias por todos los desarrollos y toda una economía que tienen y etcétera, pero humanamente me parece la más pobre, precisamente por eso, porque se ha centrado en desarrollar todo lo material y todo lo económico, olvidándose del ser humano, de la persona humana. Y nosotros no podemos perder eso, de verdad que no podemos perder eso, no podemos ni siquiera darnos la idea de sacar a Dios de todos esos procesos, porque es que cuando sacamos a Dios de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones, siento que incluso deshumanizamos al otro, porque no No, entendemos que existe un sentido trascendente de. no, y ya no hacemos su voluntad, sino nuestra voluntad. Así es. Ahí decía Cris, o bueno, no sé si es Cris o es Caro, o son los dos. Somos la generación que nos toca defender la vida, la familia y el matrimonio, tal cual. O sea, si nosotros en estos momentos no hacemos nada y nos quedamos callados, o sea, como publicamos en estos días, como, o sea, el silencio nos hace cómplices, pues tenemos que hacer algo. O sea, yo, pues aquí les cuento que yo cerré pues, mis redes sociales personales, pero yo dije, mi vida, ¿qué le importa a la gente? O sea, yo no, o sea, no hago nada, o sea, bueno, hay que hacer algo extraordinario todos los días, cositas pequeñas en nuestros trabajos, nuestras casas, etcétera. Pero yo decía como, o sea, ¿qué gana Dios, qué alma gana si yo subo una foto mía? O sea, y yo dije como, no, o sea, yo le dije, Señor, ahorita necesito es como contar lo que tú has hecho en mi vida, lo que me has enseñado, lo que quiero hablar de ti, o sea, lo que quiero mostrar, la verdad, que eres tú. Y yo dije, o sea, con todo el susto del mundo, me lancé a esta cosa y yo, o sea, realmente me da mucho susto. Bueno, ya no, ya hoy no me dio cosquillas en el estómago antes de empezar, pero yo digo como, o sea, ¿qué más hacemos? O sea, listo, las redes sociales son una red. Jesús dijo, vayan y pesquen, tiren la red. Bueno, entonces esta red ahorita,
pero ¿cuál sigue? Pues la que sea, o sea, pero tenemos que anunciar a Cristo, anunciar la verdad y, o sea, y de verdad defender con todo este tema. O sea, es la vida de, o sea, de nuestras generaciones futuras. Entonces, ¿qué va a haber? Vamos a ver un montón de ancianos, no va a haber, o sea, nada. Ahí sí que Sí. nos vamos a acabar. Y yo creo que es muy importante, digamos que en esta causa he aprendido tres pilares: oración, formación y solidaridad. Pues la oración constante y participar de 40 días por la vida todo el tiempo. Oración constante por el fin del aborto. Rosarios constantes por el fin del aborto. Oración constante porque las mamás que estén pensando en abortar no lo hagan. Oración constante por la conversión de quienes defienden y promueven el aborto. Oración constante por los médicos para que no se dejen influenciar por estas prácticas. O sea, hay mucho por qué orar en esta causa. Sí. Oración constante por los que estamos activamente siendo la voz de los que no tienen voz en el movimiento Pro Vida. Porque hoy, por ejemplo, hablaba con una amiga que es muy espiritual, y yo le decía como, pues me he sentido bien, pero he sentido que he tenido muchos ataques en mi oración personal, muchos ataques incluso en mis relaciones, ¿no? Incluso, es que además el cachimorado es, pues pucha, nos conoce tan bien que nos ataca incluso por los anhelos más profundos de nuestro corazón, que pueden ser los mejores intencionados, pero se vale de ellos para ¡pum!, hacerlos caer. Sí. Entonces, hay mucho por qué orar. Oren por nosotros, por favor, por los que estamos ahí al frente, perdón la expresión, yo sé que sonará feo, pero los que estamos en primera línea, porque cuando se hace el bien, siempre habrá alguien, porque el cachimorado existe, siempre habrá alguien que nos quiera hacer el mal. Entonces hay mucho por qué orar. Formación, busquen recursos para formarse, ya sea de manera individual o colectiva. Hay universidades, incluso es impresionante, creo que es una universidad llamada Universidad para las Américas, que ofrece maestrías, diplomados y cursos virtuales para formarse en la cultura de la vida. La Iglesia Católica, las encíclicas de la Iglesia Católica tienen mucha formación. Hay un dicasterio para la vida, la familia y la vida de los laicos. Tienen recursos. Acérquense a los institutos de buena línea de bioética. El único que yo recomiendo y que conozco que es de buena línea es el de la Universidad de La Sabana, porque he trabajado con ellos, porque mantienen la línea doctrinal de la Iglesia. Vean influencers de nuestra línea, ¿no? Un Agustín Laje, una Lupe Batallán, bueno, un Pablo Muñoz. Lupe es la que es atea. Era. Ah, El año ok. pasado se bautizó. Sí. ¡Oh! La verdad, y ella lo entendió y se bautizó. Bendito sea Dios, no sabía eso, hay que invitarla por acá. Sí, total. Y de hecho, con Julieta Duarte, que es también otra influencer muy buena, que habla de datos y todo el tema pro vida, están trabajando para el próximo año un proyecto sobre dignidad, investigación y dignidad, algo así. Entonces, porque, miren, para que ese proyecto se consolide también hay que orar. Entonces, oración, formación, hay muchos recursos, hay muchas fuentes buenas, hay muchas formas de formarse. Entonces, nosotros también en Unidos por la Vida hacemos cursos de formación, entonces estén súper pendientes de nuestras redes sociales, que es en Instagram, @UnidosXLaVida, y ahí estamos publicando siempre información. Y solidaridad, únanse o promuevan campañas de solidaridad. Una de las que yo siempre promuevo, porque fue la que más aprendí, es la campaña Fecundar Vida, que también trabaja tres pilares: llama a la comunidad a ser solidaria con las mamás con embarazos inesperados, o apoyando y siendo voluntarios en las fundaciones pro vida que ayudan a las mamás. Entonces, un Mamás 40, una Fundación Derecho a Nacer, una Fundación Pasos por Amor, el Refugio Amen, ABC Prodeín, Ahí están diciendo Latam. Red Pro Vida Latam, Red Pro Vida Bogotá. Pues yo coordino la Red Pro Vida Bogotá y ahí tenemos más de 50 organizaciones. Si son de parroquia, formen un comité parroquial pro vida. La Conferencia Episcopal tiene un manual que se llama Fecundar Vida, cómo formar un comité parroquial pro vida.
y ahí empiezan a aplicar los 3 pilares: oración, formación y solidaridad. Pídanle a su párroco que todos los 25 de cada mes celebren la Eucaristía de los niños por nacer, y que el 25 de marzo, que es el Día Internacional del Niño por Nacer, hagan la campaña Fecundar Vida de oración, formación y solidaridad. Inviten líderes pro vida para que den charlas en sus parroquias, en sus colegios, en sus empresas, en sus universidades. Hagan debates, promuevan espacios de diálogo para el tema. Necesitamos a la gente que esté hablando de este tema, pero con argumentos, formándose, respetando la opinión del otro, pero teniendo en la agenda el tema. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en un momento coyuntural importantísimo. Estamos enfrentándonos a 2 demandas de inconstitucionalidad que pretenden despenalizar completamente el aborto. Más que despenalizar, lo que pretenden es eliminar el delito de aborto de nuestro Código Penal. Y además, obligar, ya no al Congreso, ya no exhorta al Congreso a que reglamente la práctica, sino que exhorta al gobierno nacional, o sea, se salta al constituyente primario, se salta digamos, al poder democrático, porque saben que no les pasan estos proyectos de ley. Se salta esto, se salta a la población para que el gobierno sea el que reglamente la práctica de aborto, lo cual es muy grave. Reglamentar un derecho fundamental, que es la vida, por vía, o sea, una dictadura judicial prácticamente. Sí, tal cual. Pues en este momento, digamos que estamos en stand-by. ¿Qué quiere decir eso? Uno de los magistrados, el magistrado Linares, dio unas declaraciones en un medio y digamos que se adelantó a dar su voto. Los magistrados pueden hacer esto porque se impiden. Estuvimos muy atentos y alguien muy conocido y muy inteligente se dio cuenta de este error y mandó una recusación. Recusó al magistrado y el magistrado pues dijo: estoy impedido. El jueves y viernes pasado, los magistrados tuvieron una discusión muy profunda de este impedimento y de esta recusación y quedaron 4-4. O sea, 4 que sí aceptaban el impedimento del magistrado Linares y 4 que no lo aceptaban. A lo cual nombraron a un conjuez, el conjuez de apellido Yepe. Y este está en esta semana y en la que viene estudiando ese impedimento y esa recusación para ver si se acepta o no el impedimento de Linares. Todavía no sabemos qué va a pasar con las demandas, porque hasta que no sepamos qué ocurre con Linares y su opción de voto, pues no sabemos cómo se va a definir digamos que el tema de las demandas. Entonces, tenemos mucho por lo cual orar, tenemos que además participar en las redes sociales. Cuando les llegue una campaña de Twitteratón, métase a Twitter y tuitee el hashtag que le proponemos, por favor, porque siempre esto se llama presión social en redes. Necesitamos hacer todo el tiempo presión social en redes. ¿Por qué? Porque los magistrados de la Corte están muy atentos de cómo se está moviendo nuestra sociedad en torno al tema de aborto. Y orar por ellos, mucho, mucho, mucho. O sea, yo realmente al principio de mi carrera y todo, yo decía como, o sea, anhelaba estar en la corte porque decía como, wow, o sea, no sé, uno lee las sentencias que salieron después de la constituyente, o sea, desde la constitución del 91 y uno decía como, wow, o sea, son tremendas sentencias, o sea, son cosas que son sabrosísimas de leer, que nos gusta el derecho, pero sí. Yo decía como, ya después de un tiempo, o sea, es increíble cómo juegan a ser el legislador y lo peor de todo es que toca hacerles caso. O sea, Total. Es lo que te digo, estamos ante una inseguridad jurídica muy, muy grave, porque al final quienes están tomando decisiones legislativas son ellos. Eliminan por completo el actuar del Congreso de la República. Sí, porque pues digamos que eso de las 3 causales, o sea, eso en otros países ha sido por Congreso. O sea, ha sido pues el deber ser, el deber ser entre comillas, del que debería decidir eso sería el Congreso, no un juez. O sea, y digamos que, por ejemplo,
una vez una compañera en el trabajo me decía que bueno, pues es que si llega una tutela pidiendo que la dejen abortar, pues yo le digo que sí, porque eso dice la corte. Y yo decía, pero yo decía como, o sea, si me llega a mí eso, yo, o sea, yo no puedo. O sea, yo le diría que no. O sea, no puedo. O sea, es que como le, no, sí, sí, vaya mate a su hijo. Sí, O sea, no hay total. más alternativas. Bueno, yo no sé. Hay muchas cosas por hablar de este tema, o sea, de verdad que al aborto, o sea, y es que a mí hasta, ¿sabes qué? Me choca decirle aborto, o sea, porque para mí esto es un asesinato, punto. Y bueno, homicidio aquí se dice, antes se le llamaba asesinato, aquí se llama homicidio, pero para mí es homicidio, o sea, es matar un bebé inocente que no tiene la culpa de nada. Mm. Sí, digamos que en el movimiento Pro Vida también hemos entendido que no podemos perseguir y acusar a la mujer porque muchas veces ellas no lo hacen de manera consciente, claro, y lo que buscamos es ayudarla y acompañarla, pero sí, las cosas hay que llamarlas por su nombre, no con ello decir que pues todas son unas asesinas, no, porque ahí juega y media, por así decirlo, digamos, la voluntad y el conocimiento, ¿no? Hay personas que lo hacen sin, sin conocimiento y digamos que darles el título de asesinas cuando no saben lo que están haciendo a ciencia cierto, pues genera un choque de rechazo inmediato al movimiento y a la ayuda que se le pueda ofrecer después. Eh, pero yo sí creo que es muy importante hablarles y decirles a las mujeres, ahí hay vida, ahí hay un ser humano que se está desarrollando, que es inocente, que no tiene la culpa de venir al mundo en las condiciones que venga, porque es que esas condiciones no lo hacen más o menos humano. Ser deseado o no deseado no me hace ser más o menos humano. ¿Cuántos de nosotros fuimos o no deseados? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, y en el caso de mis hermanos y yo, es muy chistoso, y a veces nos molestamos con eso porque, pues, digamos que no nos causa dolor, sino al contrario, risa, en el sentido de, pucha, nosotros entonces, todos los embarazos de mi mamá fueron no deseados, porque en los tres, mi mamá, todos estaba planificando. Conmigo estaba con pastillas, con mi hermano, conmigo, el segundo, estaba con la T, y con el tercero con inyecciones. Entonces yo decía, no, pues hombre, mi mamá es muy fértil, entonces ninguno de los tres fue deseado, pero gracias a Dios nacimos, vivimos pues, en el matrimonio de mis papás, pero entonces no fuimos planeados, ¿sí me entiendes? Entonces, que no seamos no deseados no nos hace menos humanos. Y dos, yo creo que, por favor, también es muy importante, y es algo que yo siempre digo, aprendamos a comunicar de manera provida. Porque si seguimos reproduciendo los conceptos abortistas como embarazo no deseado, seguimos deshumanizando el embarazo. ¿Qué quiere decir? Que al final lo que estamos diciendo es que unos sí son deseados y otros no son deseados. Como, qué horror. O sea, por ejemplo, decirte yo, Angie, es que tú eres no deseada. ¡Qué Sí, dolor! Que a mí sí. alguien me diga como, eres no deseada, es un rechazo total de tajo, ¿sabes? Es como, no deseo tu amistad, vete de mi vida. Eso hace hablar así, ¿no? Y si nos duele cuando ya estamos vivos, nos tocamos, nos sentimos, etcétera, pues imagínense un ser humano que como cualquier otro ser viviente es un ser sintiente, incluso el bebé es un ser sintiente porque desde la semana quinta desarrolla receptores neuronales para sentir dolor. Entonces, yo sí creo que debemos eliminar de nuestro vocabulario estas palabras. Uno, IVE, que es interrupción voluntaria del embarazo, no. De una, aborto. Es aborto y punto, porque es que aquí no necesitamos sensibilizar un crimen. Y dos, no es aborto, perdón, no es embarazo no deseado, sino embarazo inesperado. Es una situación inesperada que la mujer no contemplaba en su vida. Yo sí creo que podemos cambiar los términos, no caer en los eufemismos y mucho menos replicar las mentiras de comunicación que usa la cultura de la muerte y que usa la cultura del aborto André, con, con IVE, con derechos sexuales y reproductivos, al final es aborto y anticoncepción. Pues bueno, o sea, yo creo que nosotros tenemos la capacidad de ser más creativos para dejar de deshumanizar y para humanizar más. André, ¿qué le dirías a una persona que tiene este argumento, comillas, es mi cuerpo, es mi decisión? Se me había olvidado ese.
Pues primero, no es tu cuerpo y segundo, mucho menos tu decisión, porque puede que ese bebé esté en tu cuerpo, pero desde que fue concebido es autónomo porque tiene un ADN propio, porque tu cuerpo no tiene dos corazones, porque tu cuerpo no tiene cuatro pulmones, porque tu cuerpo no tiene cuatro piernas, sino que es otro cuerpo y puede que sea tu decisión, pero es una decisión que va a pagar con la vida de otro ser humano, no con la vida de, no con tu propia vida. Entonces se cae y ahí es una falacia total, es una mentira total, porque no es tu cuerpo y puede ser tu decisión. Sí, yo soy mujer y respeto la autonomía de la mujer, pero la respeto en la medida en que se hable con la verdad. Y la verdad es que ni es mi cuerpo, sino que es el cuerpo de otro ser humano que como yo tiene todo el derecho a vivir. Y la última, yo decido ser madre. O sea, es mi Sí, decisión ser mamá. Sí, como mi... claro, tú, tú puedes decidir ser madre, pero si abortas, igual no dejas de ser mamá de un bebé muerto, uno. Y dos, puedes dejar nacer a este bebé, no ejercer tu maternidad, sino que otra asuma esa maternidad que no es biológica, pero que sí es de crianza y de corazón. Y que hay muchas personas, muchas mujeres dispuestas a asumir esa maternidad que tú no quieres o tal vez no puedes asumir. ¿Y qué les decimos a estas mujeres que quieren orar por otras? O sea, de pronto hay personitas que hayan abortado y quieran sanar ese dolor. Bueno, ya nos dijiste pues como los lugares a los que pueden pedir ayuda, pero ¿qué otras cosas pueden hacer ellas por otras? O sea, ¿cómo hacen como, bueno, a mí ya me pasó esto, pero yo no quiero que le pase esto a nadie más? Bueno, primero tienen que sanar la herida de aborto porque si empiezan a dar testimonio sin sanar va a ser muy, muy, muy doloroso. Y obviamente no queremos que repliquen el dolor en el sentido de abrir otra vez la herida. No, Ujú. yo creo que lo más sano siempre es primero sanar, llevar un proceso de sanación profundo y luego reparar. Si están llamadas a dar testimonio, den testimonio, por favor. Es muy importante, son muy importantes los testimonios de las mujeres que han abortado y se han arrepentido. De hecho, hay un movimiento que viene también de Estados Unidos que se llama Silence No More, y son todas las mujeres que dan testimonio y que deciden romper el silencio de un aborto. Y aquí en Colombia hay, digamos que las mujeres y los hombres incluso, que pasan por procesos de sanación y salen luego del viñedo Raquel como comprometidos y con ganas de reparar, se unen como a esta causa de Silence No More, que es silencio no más, para dar testimonio. Pueden dar testimonio, pueden incluso pues unirse a las fundaciones como voluntarias, pueden unirse a Unidos por la Vida, a 40 días por la vida, a orar en las campañas. A, si usted es profesional en algún área y quiere brindar su apoyo profesional, dónelo, es muy importante. Si quiere acompañar a las fundaciones que acompañan a las mamitas con mercados, con pañales, con ropita, con lo que sea, hágalo. Si tiene los recursos, hágalo. Incluso, yo creo que si quiere, digamos que no puede por tiempo, lo que sea, donar su tiempo y su profesión, pero tiene la facilidad económica para adoptar a una mamá y a su bebé, que le ha hecho sí a la vida, hágalo. Promueva los emprendimientos de las mamás. Si de pronto tiene una empresa y quiere que sea responsablemente, o sea, socialmente responsable, asuma de pronto un emprendimiento con mamás cabeza de hogar. Y por ejemplo, este escándalo, es que además son, perdón la expresión, pero es que son poco inteligentes estas abortistas, se ponen a atacar a Crepes and Waffles y a Wok, que son O sea, empresas colombianas que de antaño han apoyado a las mamás cabeza de hogar y acompañan y apoyan fundaciones pro vida y se ponen a hacerles una crítica a estas viejas. Pues claro, obviamente todo el movimiento pro vida se volcó a como veía unos memes muy chistosos que decía, de pues lado. me voy a creer porque ellos sí apoyan a la mujer, o muy facho de mi parte, o muy no sé qué de mi parte, o sea, cosas así, y yo decía, a ver, o sea, es una cuestión de lógica humana.
¿cómo se supone que feministas van a criticar una empresa que apoya a mujeres? O sea, yo ¿Dónde está el realmente derecho? no sé si fue un halago o fue una crítica, porque les dan apoyo espiritual, les dan no sé qué, yo como, ok, perfecto, o sea, Pues, o sea, es lo que toda mujer quisiera recibir gratis, legal y seguro. O sea, de verdad. sí, tal cual. Bueno, André, unas últimas palabras, pues, como para nuestras, pues las mujeres, los hombres que quieren también apoyar a sus novias cuando pues tienen relaciones sexuales antes de su matrimonio. Porque bueno, esa es la diferencia, ¿no? Que cuando uno está en el matrimonio no va a tener este tipo de miedos. Entonces, bueno, a eso lo invitamos a otras charlas para que escuchemos sobre castidad. Eh, pero pues digamos que yo alguna vez vi una parejita salir de Profamilia. Los vi entrar y los vi salir. O sea, yo lo digo y se me para todo. O sea, todos los pelos del mundo. O sea, no. Yo esa tarde, yo no dejé de llorar. Y yo decía, Señor, yo no sé si, o sea, si me duele más verle ese dolor a ella. O sea, es que era un dolor tan profundo que ni siquiera, o sea, ni siquiera tienes que repararla más de un segundo. O sea, la niña salió llorando, destrozada de ese lugar y yo ese día tenía un viaje y me iba en bus para otra ciudad. Me fui llorando todo el camino pidiendo por ella. O sea, porque yo dije como, Señor, ella no sabe lo que hizo, o sea, y, ay, pucha, me duele en el alma y no sé qué habrá pasado con esa niña, no sé si ya lo superó, si no, si se volvió feminista o si se reivindicó con ese dolor, pero yo digo, es como apoyemos las campañas de 40 días por la vida. Quizás esa niña en ese momento no pudo ser salvada, pero Dios obra a pesar de nuestras malas decisiones y Total. puede que ella en estos momentos diga, no, o sea, realmente conocí a Dios después de esto, pedí perdón, me encontré con el Señor, ahora quiero ser mamá, o sea, no sabemos Mm. qué, o sea, pero esta campaña de 40 días por la vida le puede cambiar la vida a muchas mujeres. O sea, para bien Sí, o para mal, si algunas abortan a pesar de esa campaña, créanme que Dios no se queda con absolutamente nada, y mucho menos ella, nuestra mamá. O sea, nuestra mamá es, mejor dicho, derrama gracias abundantes. Y cuando oramos por una mamá, oramos por una parejita, pues el Señor se derrama en muchas más. Entonces no dejemos de orar, o sea, como dijo Andrés, o sea, la oración es importantísima. Y como sí, creyentes, como amantes a la vida y como, o sea, como sujetos de derecho vivos que podemos hablar y tenemos voz, hay que pedir por los sujetos de derecho que aún no tienen voz, pero que si los dejan salir del vientre van a hablar y van a hacer exactamente lo mismo que nosotros. completamente. Yo creo que es muy importante no ser indiferentes, porque la indiferencia es lo que nos mata. La indiferencia es lo que nos vuelve egoístas e individualistas. Y si, claro, si defendemos los derechos individuales, defendamos los derechos individuales de todos sin ninguna distinción, ¿no? De el que está por nacer y el que está vivo y el que está nacido. Eh, y que no nos dejemos llevar como por ese mundo de no sé, como de egoísmo, donde si a ti te pasa, no me importa, nosotros no estamos exentos de que nos llegue una mujer angustiada, sea quien sea, familiar o conocida, amiga, prima, hermana, hija incluso, y nos diga, estoy embarazada y no sé qué hacer, tengo miedo. Y uno, ¿qué hace ante esa situación? La acoge con amor, sin juzgarla, y le dice, bueno, vamos a seguir adelante, yo te acompaño y aquí estoy para ti. O simplemente le dice, pues tú verás lo que haces, es tu decisión. Una mujer, cuando se enfrenta a una situación de crisis como esta, una situación inesperada como esta, entra en shock y no sabe tomar decisiones. Entonces, lo peor que uno le puede decir a una mujer que acude a uno es, tú verás, es tu decisión. Ese es el peor consejo que uno le puede dar a una mujer que esté enfrentando una situación de esta. Entonces, pues, si no sabe qué hacer, pues busque ayuda en nuestras redes sociales, en Retrovida Bogotá, en Unidos X La Vida Colombia, pues Unidos por la Vida Colombia, Retrovida Latam, bueno, hay muchas, Pro Mujer, 40 días por la vida,
en redes sociales pro vida, busque ayuda con los influencers. Siempre va a haber respuesta. ¿Por qué? Perdón, porque trabajamos en red y trabajamos con profesionales idóneos para acompañar estos procesos, ya sea lo que sea, incluso con refugios para las mamás, las mujeres que son abandonadas o sacadas de sus hogares. Hay refugios donde las acogen y las reciben, ya sea con sus hijos o si están solas. O también, si de pronto necesitan acompañamiento para procesos de adopción, también trabajamos con fundaciones como la Casa para la Madre y el Niño, que llevan estos procesos de adopción, obviamente vigilados por el ICBF y todo, digamos, como todo el sistema legal, todo es legal. Pero busquen ayuda si no saben dar una respuesta, pero acojan a esa mamá con amor, abrácenla y den esa mano de apoyo solidario. Pero nunca jamás, por favor, le digan, no sé, tú verás, es tu decisión. No, yo creo que siempre la opción debe ser la vida, siempre la opción debe ser la verdad, siempre la opción debe ser la solidaridad. Y, por ejemplo, cuando estamos en un caso de salud, donde la salud de la madre esté en riesgo o haya malformación, no se queden solamente con el concepto de la EPS, porque son los más abortistas. Sí. Busquen un segundo concepto. Existe también ginecólogos por la vida, que también están en redes sociales. Ginecólogos por la vida, también hay abogados por la vida, no sé, en un caso de custodia o de, digamos, derechos de paternidad o cosas así, también podemos acompañar esos procesos. Nosotros, gracias a Dios, por la información que nos brindaron nuestros líderes en Popayán, pudimos acompañar a Juan Pablo para el caso de Juanse, que el resultado fue, digamos, no fue el deseado, ahí sí, pero pudimos estar con Juan Pablo, acompañándolo jurídica y legalmente. Entonces, somos una red de apoyo que existe, que estamos ahí, que obviamente no es sistemática porque no tenemos el apoyo del Estado, porque obviamente no va a pasar porque el Estado está volcado hacia la cultura de la muerte, pero estamos ahí constituidos de manera legal, obviamente. Esto nunca se hace de manera ilegal, no, al contrario, es todo legal, y con profesionales idóneos para acompañar cada proceso de lo que se necesite. André, muchísimas gracias por regalarnos de tu tiempo, por enseñarnos, de verdad, muchísimas gracias, te agradezco en el alma sí, pues obviamente que todo sea para la gloria de Dios, que todas las personitas que hayan tenido dudas, pues hayan podido como aclararlas en este ratico. Igual si tienen más dudas pueden escribirle a André, acaba de hacer un recuento de muchísimas cuentas en las que se puede pedir ayuda. Y de verdad apostémosle a la vida, o sea, el Señor nos regaló el don, o sea, nos regaló el don a las mujeres de dar vida, o sea, o sea, Dios es tan generoso que dijo, bueno, voy a buscar el medio más hermoso, y es que una cosita hermosa, preciosa, chiquitica, se forma en el vientre de una mujer, o sea, que un cuerpo de una mujer que se extiende, expande todos sus órganos para que venga la vida. O sea, eso es algo maravilloso, y yo creo que esa también es como, ahorita decían Cris y Caro, también hay que reconciliar a la mujer con la maternidad. Entonces es recordar que venimos a dar vida, venimos al mundo a ser de hecho fecundas, y no solamente dando vida, sino fecundas en todo. Las mujeres somos fecundas en donde estemos. ¿Sí? Porque, o sea, ustedes ven la reunión de diciembre y siempre está la abuelita, todo está, sí, la mujer es fecunda en todo momento, en todo lugar, ¿sí? Entonces mostremos a Cristo primero, el primer llamado, mostrar a Cristo en la compasión, en el amor, en la verdad, pero la verdad con caridad, o sea, porque, o sea, creo que una verdad mal dicha puede dañarle el corazón a cualquiera. Entonces, caridad también. Y nada, o sea, oro por ti, André, oro por esta campaña, y de verdad, cuando quieras por aquí, bienvenida. De verdad me encantó este ratico, mil gracias. Y nada, a todos los que se conectaron, los que nos acompañaron de a ratos, mil gracias, de verdad. Bueno, yo lo voy a dejar grabado, espero que quede grabado, qué susto, pero nada. Sí. No, pues a ti, Angie, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que hay que seguir promoviendo estos espacios, hablando del tema, hablando de la verdad, reconciliando a la mujer con su esencia, con su naturaleza,
con Dios, con el hombre y la familia, y pues que el verdadero empoderamiento de la mujer es reconocernos naturalmente fecundas, como un don para dar vida. ¿Cuántas mujeres no están sufriendo hoy día por infertilidad, de verdad? Y esa es la otra manipulación, ¿no? El tema de la fecundación in vitro, de todos estos tratamientos que también dañan a la mujer. Mucho, 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 por favor, de verdad. Si tienen problemas de infertilidad, acuden a otros mecanismos menos a la reproducción asistida. Les digo, este es el mecanismo perfecto. Este. El modelo Clayton y Anaprotechnology, miren, recomendadísimo para quedar en embarazo. No, no digamos, no por conocimiento personal, sino por conocimiento de otros, pero sí es un método de reconocimiento natural de la fertilidad que trabaja de manera natural con el ciclo de la mujer, conociendo el ciclo de manera profunda y como el mismo digamos, programa lo dice, el alma profunda de la sexualidad, porque ahí también, o sea, las mujeres solteras también lo podemos aplicar para conocer. Yo, por lo menos, lo uso para, digamos, temas de salud ginecológica, porque yo tengo un tema hormonal de la tiroides, y yo digo, pues si yo anhelo ser mamá y sé que mi tiroides no está bien y afecta también mi sistema hormonal reproductivo, pues obviamente quiero estar preparada para cuando ya en mi matrimonio, pues empiece a trabajar en ello. Entonces, y es para ordenar la familia, es para conocer cómo nuestro ciclo es fecundo y la infertilidad se puede tratar y el modelo Creighton y la naprotecnología dan resultados efectivos si ustedes quieren ser mamás y no pueden. Acudan también, Fundación Derecho a Nacer también tiene este programa con Marta Elena Soto, entonces ella es la mamá de la NAPRO aquí en Colombia, ella trajo la NAPRO aquí en Colombia y para gloria de Dios, actualmente hay muchísimos practitioners y hay varios médicos ya ginecólogos que están acompañando los procesos ya, digamos, de manera médica, porque ellos tienen otro entrenamiento más profundo, pero pueden acudir a ello. Entonces, pues, digamos que los recursos están, porque la verdad nos hará libres y no tenemos que afectar nuestro cuerpo con cosas artificiales o acudir a cosas, digamos, que dañen de verdad nuestra dignidad en todo nuestro sentido. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias a ti por el espacio. Me sentí feliz de poder compartir incluso esta pues parte de mi vida en esto. Solo le pido a Dios pues que cada una de las palabras que hicimos acá hayan tocado los corazones de quienes nos vieron, para que sean semillas que den fruto en cada uno de los lugares que ustedes estén, que lleven este mensaje, sean la voz de los que no tienen voz donde estén, en sus trabajos, en sus colegios, en sus lugares de acción cotidiana, y que cada uno de nosotros puede hacer algo para salvar una vida humana. Así es. Bueno, entonces nos despedimos ya. Cuídense mucho a todos, bendiciones. André, mil gracias. Que la Sí. mamá te cura con su manto esta noche y te bendiga, te guarde y te siga impulsando a defender la vida de los más inocentes. Pues pedimos a todos sus oraciones, porque realmente hablar de este tema al enemigo le molesta bastante. Pero bueno, estamos con el creador, no con la criatura, así que no importa. Así es. Gracias a ti, Dios los bendiga y que pasen bonita noche. Seguimos Lo unidos mismo. por la vida. Así es, chao, bendiciones.